Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de actualidad política. Esta vez vamos a hablar de cómo cubrir elecciones. Es algo que la verdad se va aprendiendo con el largo del tiempo y con la cantidad de elecciones que nos toquen cubrir como periodistas, pero también hay ciertos tips que ustedes pueden tener bajo la manga y que deben tener siempre atentos antes de sentarse a cubrir y pensar cómo cubrir una elección política. Esto está basado en 7 puntos que establece un documento creado por la periodista María Teresa Ronderos, una periodista reconocida de investigación colombiana, junto a María Fernanda Moreno, y son 7 puntos claves para la elección, para hacer una cobertura correcta sobre las elecciones. Primero, descubrir el juego del poder. Esto, si lo llevamos a la realidad chilena, podemos hablar de que finalmente quién es quién dentro de este ajedrez llamado elecciones, por ejemplo, este año 2020 presidenciales. También saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ideologías, qué es lo que buscan, cuál es el proyecto político, si es que son un proyecto político de continuidad a la elección que se está teniendo actualmente. Por ejemplo, si vamos a tener una elección presidencial, saber si es que es alguien de la misma cartera del actual jefe o jefa de gobierno, o saber si es alguien que viene a desafiar el gobierno actual, si es que también hay un contexto específico social dentro del país o dentro de la comuna o dentro del distrito donde se realizan las elecciones, y cómo determina este contexto social específico a dicha elección. Por ejemplo, en Chile en el año 2019 se vivió un estallido social, que lo que hizo fue poner en jaque al modelo. Eso de una u otra forma establece que para las próximas elecciones presidenciales sí o sí deban haber candidatos y candidatas que plantean un modelo distinto de gobierno y de sociedad. Ahora, hacia qué lugar enfocan políticamente dicho proyecto no se sabe. Y eso es lo que también se puede indagar dentro de un contexto de elecciones presidenciales. También es importante comprender que pueden haber otro tipo de contextos, como por ejemplo una pandemia, como el coronavirus, que pueden determinar la agenda política de una elección, ya sea gobiernos regionales, gobiernos comunales, gobiernos presidenciales o también elecciones parlamentarias. Y también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de crisis como las económicas, y muchas veces ciertas candidaturas pueden plantear un salvataje a esa crisis económica que está viviendo la ciudadanía. Entonces, premisa para poder cubrir las elecciones, saber muy claramente quién es quién dentro de este ajedrez político. Por otro lado, también hay que tener cierto conocimiento del sistema electoral. Acá en Chile tenemos distintas fórmulas de sistema electoral. Por ejemplo, en el sistema presidencial es una elección directa, 50+1, y tenemos también una segunda vuelta. En este contexto, en la elección directa, hay que tener en cuenta que el valor del voto no es ponderado, como por ejemplo en las elecciones parlamentarias, en donde está el sistema DONT. También hay otro sistema de elecciones que es, por ejemplo, de gobernadores y gobernadoras, que recién se va a implementar en Chile, en donde también se implementa una segunda vuelta. En las elecciones alcaldicias no hay segundas vueltas, entonces deben tener un conocimiento acabado de cuál es el sistema electoral que se utiliza para la elección específica que van a cubrir. Por otro lado, también tienen que saber quién es quién en cada campaña. Y esto pasa transversalmente en distintas áreas. Por ejemplo, tienen que saber quién es el candidato, de qué partido es, de qué conglomerado es, cuál es su historia política, su trayectoria política, sus especialidades académicas, si es que las tiene o no, cuál es su historia de vida, con quiénes se codean, quiénes son sus cercanos políticamente hablando. Por ejemplo, en el contexto de las elecciones presidenciales que estamos viendo actualmente, hay muchos precandidatos y precandidatas, y cada uno responde a una sensibilidad distinta, a pesar de que pueden haber sido en el pasado o estar actualmente en el mismo conglomerado. Por ejemplo, tenemos al caso del diputado Gabriel Boric, precandidato presidencial del Frente Amplio. Saber, por ejemplo, quiénes son parte de su gabinete es fundamental. En este contexto, ustedes saben, por ejemplo, que la mayoría de sus integrantes del equipo asesor presidencial que tiene son mujeres. No, ese es un dato más de la causa que habría que tener en cuenta. Por ejemplo,
saber cuál es la trayectoria política que tienen distintos candidatos presidenciales y trayectoria de vida. Por ejemplo, en el caso de la centro derecha tenemos a Mario Desbordes. Mario Desbordes, quien en su pasado fue carabinero, expresidente de Renovación Nacional. Una historia de vida bastante distinta a la de la élite tradicional política. Él se reconoce a sí mismo como un hombre de clase media y por lo tanto sale del cuadre tradicional que tiene la derecha. Y así podemos hacerlo con cada uno de los candidatos o candidatas en el caso de las elecciones presidenciales. Pero lo mismo pasa con otro tipo de candidatos. Tenemos también la elección de gobernadores y gobernadoras en la región metropolitana y ahí ustedes pueden ver cuáles son las diferencias que existen entre los distintos candidatos y candidatas y quiénes son también miembros de sus equipos políticos, quiénes son sus más cercanos y con quiénes operan políticamente. Todo eso es fundamental para hacer una correcta cobertura de elecciones. Por otro lado, también hay que conocer el trasfondo de los discursos. Y conocer el trasfondo de los discursos significa indagar más allá de las palabras bonitas que puedan dar en los discursos los distintos políticos y políticas del país. Por ejemplo, saber cuáles son las propuestas, cómo se van a llevar a cabo esas propuestas, saber contrapreguntar acerca de las propuestas. Por ejemplo, si en las últimas elecciones presidenciales en Chile, antes de este año 2020, se hablaba de que se condonaran las deudas del crédito con aval del Estado. ¿Cómo se va a hacer esa condonación de la deuda? ¿De dónde se va a sacar el dinero para poder financiar esas deudas restantes? ¿O se absuelven simplemente a quienes efectivamente se les va a condonar la deuda? ¿Van a haber exigencias previas, como por ejemplo estar al día, etcétera? Todo el saber ese background y esa contrastienda de los proyectos es fundamental para que ustedes puedan hacer una buena cobertura de elecciones, sea cual sea. Por ejemplo, también dentro de ese saber el trasfondo de los discursos, es muy importante que ustedes conozcan las realidades de cada territorio en donde se realizan las elecciones. En este caso, por ejemplo, si es una elección municipal, hablemos de la elección municipal en Providencia. Los requisitos, los problemas de la ciudadanía que vive, que reside, de los vecinos y vecinas de Providencia es muy distinta a los vecinos y vecinas de Recoleta, al igual que los vecinos y las vecinas de Santiago. Conocer cuáles son los principales desafíos de cada territorio en donde se realizan las elecciones es fundamental para que ustedes también puedan hacer una real cobertura de lo que ocurre en cada territorio y también de las elecciones. Por ejemplo, muchas veces los políticos y las políticas hacen ciertas propuestas en respuesta de ciertas demandas a nivel nacional, pero quizás en su territorio eso no es lo que más se demanda. Entonces es importante que ustedes conozcan quiénes son los electores de cada elección, cuáles son sus demandas, qué es lo que buscan, cuáles son sus necesidades y sus posturas para poder saber encarar una buena elección y poder contrapreguntar a los políticos y a las políticas que son candidatos o candidatas. Otro que es un clásico dentro del mundo político es follow the money, seguir el dinero. Siempre en una elección presidencial corre mucho dinero. En una elección municipal, en una elección parlamentaria, a pesar de que en Chile está bastante reglamentado con la nueva ley electoral y de aportes, quiénes pueden donar, cómo pueden donar, después de todo el escándalo que hubo con respecto al financiamiento irregular de la política que estalló en el año 2015 a 2014, se cambiaron las reglas del juego, pero aún así hay quienes reciben más plata de ciertos sectores, quienes no reciben plata, quienes no reciben aportes, y hay también empresas que, por ejemplo, no donan como empresa, pero sí donan a través de donaciones personales de sus dueños. Si uno va sumando, por ejemplo, donación por donación de gerentes, dueños, miembros de directorios de empresas, uno puede decir, hey, aquí tenemos a 10 miembros de un directorio de 12 personas que le donaron a un solo candidato. Puede ser que en el futuro esa empresa tenga algún interés de por medio. Ahora, también saber quiénes tienen más financiamiento. Muchas veces las campañas están determinadas por quién tiene más dinero y a pesar de que eso es muy antidemocrático, sigue determinando las elecciones en nuestro país y también en otros países. Por lo tanto, es importante seguir la huella del dinero y no solamente la huella del dinero del aporte a las candidaturas, sino también las huellas del dinero de los candidatos que también han tenido cargos anteriormente. Por ejemplo, saber
cómo se rindió el gasto de un parlamentario que es candidato a presidente o a presidenta, saber cómo también ejerció su labor, por ejemplo, de administración municipal a alguien que va a la reelección. Siempre el tema del dinero y de su correcta utilización y también de cómo este es declarado ante las distintas autoridades es muy importante tener en cuenta a la hora de seguir una elección, sea cual sea, en qué nivel se realice. Por otro lado, y en el número 6 tenemos a las encuestas. Lamentablemente, como lo hemos visto en clase, en Chile las encuestas no tienen muy buenos resultados o no han sido completamente asertivas. Con lo que ocurre en la última elección presidencial vimos que ninguna encuesta estuvo muy cerca del resultado final y tomó bastante por sorpresa la cantidad de votación que alcanzó Beatriz Sánchez en su momento. Actualmente hay ciertos parámetros mínimos. Una encuesta que tenga un margen de error mayor al del 5%, ya sabemos lo que es un margen de error, lo hemos visto en clases, que tenga un mayor de 5% realmente es una encuesta inservible. Pero por otro lado, también yo diría que ese parámetro hay que bajarlo hasta un 3%. Y si tenemos a un candidato o una candidata que está marcando menos de un 3%, está dentro del margen de error. Eso puede decir que toda esa cantidad de votación que tiene no existe o que tiene más votación, pero que no ha sido contabilizada porque está dentro del margen de error que tiene la encuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con la formulación en la cual se hacen las encuestas, sobre todo en tiempos de pandemia, en donde es más difícil salir a encuestar a las calles y por lo tanto la mayoría de los paneles son digitales o por teléfono y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y leer bien cuáles son las especificidades de cada encuesta y saber si es que pertenecen a un sector o no, porque muchas veces las encuestas también responden a ciertos intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado con su utilización, qué es lo que quieren decir y por qué salen en cada momento en específico a dar ciertos resultados. Por otro lado y último, no por eso de menos importancia, es qué es lo que viene después. Es muy importante cuando hay elecciones de cualquier tipo que sean, saber cuáles son los resultados, pero no solamente porque uno dice, es obvio, tengo que saber quién ganó, hay que saber por qué ganó, hay que conocer el trasfondo de los electores y de las electoras, de aquellos que optaron por ir por un candidato y no por otra candidata. En ese caso también hay que hacer un análisis de estos resultados. Muchas veces, en el caso de Chile, el servicio electoral también publica ciertos indicios de cuáles son las características de quienes votaron por quién. Si votaron más mujeres, menos mujeres por un candidato u otro, de qué comunas. En qué comunas, por ejemplo, cuando vimos el resultado del plebiscito, nos dimos cuenta que habían pocas comunas en las cuales el rechazo a una nueva constitución ganó y que en la mayoría de las comunas sí ganó el aprueba una nueva constitución. Todos esos datos posteriores a los resultados de una elección son muy primordiales para poder hacer una cobertura completa de las elecciones, porque las coberturas de las elecciones no terminan cuando se lee el último voto, sino que viene todo un análisis posterior. Por ejemplo, cuando hay elecciones parlamentarias, saber cómo quedaron los equilibrios políticos al interior del Congreso, qué bancada, qué partido obtiene más candidatos, hay más independientes o menos independientes, cuántas mujeres integraron cada una de las cámaras. En el caso de la Convención Constitucional, esto va a ser fundamental, porque debido al resultado y a las características que tenga la Convención Constitucional compuesta por los constituyentes o por los convencionales, como les quieran decir, finalmente puede determinar qué tipo de trasfondo va a tener el resultado de esa constitución. O sea, si hay mayor cantidad de constituyentes y convencionales de un sector de la centro derecha, lo más seguro es que se tenga un modelo de país para responder a esta crisis que estábamos viendo en el punto 1 de lo que hay que tener en cuenta para hacer para poder cubrir las elecciones. Vamos a tener un modelo que sea mucho más cercano a un pensamiento quizás neoliberal, liberal, más ligado a la centro derecha, etc. A diferencia de si tenemos una convención constitucional que termina con una mayor cantidad de integrantes que son de centro o de centro izquierda o de izquierda más dura o de independientes.
Imagínense que tengamos dentro de los resultados un 20% de independientes o un 15% de independientes. Hay que saber cuáles son las ideologías de esos independientes, porque no se van a mover como bloque independiente, sino que cada uno va a responder a ciertas nociones propias y predeterminadas para tomar resoluciones. Por lo tanto, todo ese análisis posterior de las elecciones es fundamental para saber finalmente cuál va a ser el devenir del futuro que tenga el Estado-Nación en donde se hizo la elección, la comuna o el distrito. Entonces, solamente para resumir, hay que tener en cuenta, primero, cuál es el juego del poder, quién es quién dentro de este juego. Conocer el sistema electoral, en segundo, ver el trasfondo de los discursos políticos, saber quién es quién en las campañas y quién es quién en cada candidatura, seguir el dinero, conocer las encuestas y los resultados de las encuestas y las características de las encuestas, y por último, qué es lo que vendrá después. Eso, espero que les sirva para poder generar una buena cobertura de elecciones, sea cual sea la fórmula que ustedes tengan que abordar en el futuro.